Samuel, capítulo 28, versículos del 3 al 19, nos dice la Escritura: ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, y lo habían sepultado en Ramá, su ciudad. Y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, estaban a punto de empezar la guerra, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. La mujer le dijo: he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene, cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí, si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. Así que aquí tenemos una secuencia histórica bastante interesante y que a la gente con creatividad y superstición todavía le aporta más material para llegar a decir cosas bastante curiosas. Estuvimos estudiando en los sermones pasados las causas por las que el ejército filisteo es convocado a una batalla contra Israel. Y el dato que se nos da en las Escrituras es que Samuel había muerto. Ese es un dato importante por el cual dedujeron los enemigos de Israel que era el momento de atacar a Israel porque su líder ya no estaba. El que les daba la formación y enseñanza a nivel espiritual para seguir en los caminos de Dios había desaparecido. Y por lo tanto era una buena oportunidad para atentar contra el pueblo de Israel. Saúl se queda impactado a ver el ejército filisteo cómo está en orden de batalla y por lo tanto le entra un pavor importante. De esta manera se dispone a consultar al Señor a través de los medios que en aquella época había establecidos. Nosotros tenemos la Biblia, 66 libros, donde podemos ver todo el consejo de Dios porque la Biblia está completa. Pero en aquellos tiempos solamente tenían los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco que se llama, que lo escribió Moisés. Por lo tanto, ellos necesitaban que Dios les hablase. El sumo sacerdote tomaba sus vestiduras, se iba al lugar santísimo y ahí recibía de Dios las indicaciones sobre lo que tenía que hacer. Es así como Dios se revelaba a través del sumo sacerdote. Hoy ya no nos hace falta ni sumo sacerdote, ni profetas que nos hablen, ni adivinos que nos cuenten cuentos, porque Dios en su palabra nos ha dejado todo lo que necesitamos saber. De manera que no necesitamos nada más de nadie, salvo de Dios, que se ha preocupado de dejarnos en estos 66 libros su palabra. Pero Saúl hizo lo que supuestamente debería hacer, fue a consultar a Jehová. Pero nos dice la Escritura que Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. A través de los medios que él tenía establecidos, Dios no le respondió. Así que después de haber llamado a la puerta del cielo y no encontrar respuesta, Saúl llama a las puertas del infierno. Saúl llama a las puertas del infierno.
Recordamos que consultar a los adivinos está totalmente condenado por las Escrituras, pero no porque sea falso el que este tipo de convocatorias puedan dar luz sobre distintas cosas, no porque sea falso que aparecen seres de otro mundo, no lo dice por esto, sino especialmente porque si tú adoras a Dios, si tu Padre es Dios, si tú confías en Dios, si tú esperas en Dios, si tú eres hijos de Dios, ¿por qué razón te vas a consultar al diablo? Si tú perteneces a un ejército, ¿por qué razón vas a pedir consultas y consejo al ejército enemigo? ¿Por qué razón? ¿O es que perteneces al ejército enemigo? Consultar a través de este tipo de personas, que en nuestros días se llaman mediums, puede suponer que tú no confías en Dios, que no esperas en Dios, que tu Padre no es Dios, que rechazas a Dios, que desprecias a Dios, que menosprecias su palabra y que prestas tus oídos a Satanás. No olvidemos que Dios es el creador, Satanás es una criatura, y tú prestas tus oídos a Satanás. Ya que desde los cielos Dios no le ha hablado, Saúl, como decíamos, llama a la puerta del infierno. ¿Quién será el que tenga que presentarse delante del Saúl, este rey arrogante y perverso? La mujer, nos dice el texto en el versículo 11, le dijo: ¿a quién te haré venir, Saúl? ¿A quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Como vemos, son peticiones a la carta. Tú pide por esa boquita que yo te daré todo lo que tú me pidas. Si nosotros queremos engañar a alguien y llevarnos donde nosotros queremos y dejar de que cumpla las sendas del deber, sino que cumpla sus antojos, ¿nosotros qué le proponemos? ¿Que trabaje duro, se esfuerce, se sacrifique y luche? ¿O pide por esa boquita que tendrás todo lo que tú quieras? El engaño es bastante sutil. Precisamente, Saúl quiere hacer venir a Samuel, pero no podemos olvidar, según estuvimos estudiando anteriormente, que cuando Samuel estaba con vida, Saúl no quiso escucharle. Saúl desobedeció 1, 2, 3 y continuamente los mandatos que Samuel le estuvo dando. Le despreció completamente durante toda su vida. Y ahora necesita a Samuel que venga del otro mundo para aconsejarle. En el texto se desprende una continua presión para que sea Samuel y no otro el que tenga que salir de su lugar eterno. Que venga Samuel. Pero cuando esto empieza a ocurrir, hay una revelación que le muestra a la mujer quién es realmente el que se esconde detrás del disfraz con el que Saúl se ha presentado. El versículo 12 nos dice que viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? La ley dentro de Israel, como leemos en todas las leyes civiles que se encuentran en el libro de Levítico, precisaba la ejecución inmediata de aquellos que consultasen a los muertos. Por lo tanto, la mujer sabía que si Saúl estaba delante de ella, su vida corría un gran peligro. ¿Por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. A pesar de que venía disfrazado, el ser que venía de la otra vida sabía quién estaba detrás del disfraz. El rey entonces le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Dioses que suben de la tierra. Vosotros sabéis qué es lo que significa que algo suba de la tierra. En las Escrituras, subir de la tierra se refiere únicamente a los ejércitos demoníacos. Se refiere al infierno. El infierno está abajo en la tierra. Por lo tanto, la mujer está identificando realmente de dónde vienen estos dioses. El término que se utiliza en las Escrituras para hablar de dioses es el mismo que se utiliza en el libro de los Salmos para hablar de los seres humanos como dioses también, que viene en minúscula. Nosotros también somos dioses, de alguna manera, porque Dios nos ha puesto sobre toda la creación para su dominio y sojuzgarla. De manera que Dios también a los seres invisibles les ha dado cierto tipo de autoridad y de poder, y también pueden ser llamados dioses con minúscula por todo lo que de parte de Dios tienen. Esta mujer identifica su lugar de origen, suben de la tierra. No olvidemos que esta mujer está reconociendo el poder que todos estos seres que suben de la tierra tienen. Y la mujer identifica y detalla cómo es la figura del que se va a presentar delante de ellos, ante la pregunta que le hace Samuel. Samuel le dice: ¿cuál es su forma? ¿Qué es lo que viene debajo de la tierra? ¿Qué es lo que está saliendo de la tierra? ¿Cuál es su forma? Ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió, se imaginó que era Samuel,
y humillando el rostro en tierra, hizo gran reverencia. Debemos prestar atención porque es Saúl quien deduce que es Samuel. Lo deduce, pero Samuel en ningún momento aparece como tal. Y lo deduce por la descripción que le da a la mujer. Samuel había muerto ya en vejez, viene cubierto con un manto, que era el manto que llevaban los profetas. Pero no hay ninguna evidencia en todo el texto para decir con absoluto rigor que era Samuel realmente el que se estaba presentando. Ahora, si yo te quiero engañar, ¿cómo te engaño? Esto es lo que está en el trasfondo de toda esta historia. Muchas personas consideran que aquí se presentó Samuel, pero esto presenta varias objeciones que contradicen doctrinas que bíblicamente están más que claras. Lo primero que debemos recordar es que si Dios habla a través de su palabra, y en aquel tiempo habló a través de sus profetas, y los medios que él había establecido para hablar legítimamente a su pueblo, ya se nos ha dicho que consultó Saúl a Jehová y Jehová no le respondió. Es decir, había una negativa por parte de Dios a hablar con Saúl. Así que no podemos aceptar que hubiera una atención especial por parte del verdadero Samuel, estando muerto, para que si Dios no ha querido comunicarse con Saúl a través de los medios que él tenía establecido, lo puede hacer trayendo de los muertos a alguien que Saúl durante toda su vida ha rechazado. Esto presenta una incongruencia monumental, por lo tanto, esa es una de las objeciones por las que no podemos creer que realmente este hombre era Samuel de verdad. Si analizamos bien el texto y no nos dejamos llevar por la fantasía ni por la superstición tan abundantes en nuestro mundo, podemos comprobar que la mujer no identifica a alguien como Samuel, ni tampoco Saúl está viendo a Samuel. Simplemente supone que quien hay detrás del manto por los indicios que les están dando es la descripción de Samuel. Y por eso Saúl se dirige a ese ser como Samuel. Y toda su conversación es como si él fuera Samuel. Sin embargo, la Escritura nos muestra que Satanás es el gran engañador, es el gran imitador y es el padre de mentira. Esto es lo que nos muestra la Escritura respecto a Satanás. La gente puede creer en Satanás o no puede creer en Satanás, pero el que yo crea o no crea en nada evita la existencia de seres invisibles que habitan en otras dimensiones distintas a la nuestra. La palabra de Dios nos muestra la imposibilidad de que alguien muerto venga a nuestro mundo. Es completamente imposible. Lo que queda claro, si lo vemos con entendimiento bíblico, es que aquel a quien la mujer ve y a quien la mujer identifica no es sino Satanás imitando a Samuel. Este es el engaño que se encuentra detrás de todo esto. Si yo quiero quitar de tu conciencia el que tú adores a Dios y adores a alguien que no es Dios, solamente tengo que hacer una imitación para que tú creas que algo que para ti es verdadero resulte que es falso. Pero tanto Saúl como la divina creen que es Samuel subiendo de la tierra. Este es otro matiz importante que lo decía antes, porque los que suben de la tierra son en las Escrituras un término que se usa para hablarnos de las fuerzas del mal. Suben de la tierra. Había una predisposición de Saúl para recibir un mensaje de ultratumba, y como Dios no le habló por ninguno de los métodos establecidos, buscó en Satanás que le hablase acerca de lo que iba a ocurrir en la guerra que tenía pendiente y a punto de iniciarse contra el ejército filisteo. Lo cual nos muestra una verdad que se expande a lo largo de las Escrituras. Si tú no quieres creer la verdad, creerás la mentira. Si tú no quieres creer la verdad, creerás la mentira. De hecho, en el mundo que vivimos, casi todo es mentira. Nosotros creemos que vivimos en el mejor de los mundos. Casi todo es mentira. La Escritura dice, en 2 de Tesalonicenses 2:11, por esto Dios les envió un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Lo mejor es no creer la verdad y dejarse llevar por la manipulación, la perversión y la moda del mundo en el que vivimos. Es el pensamiento único. Y si os fijáis bien, casi todo el mundo piensa lo mismo sobre algunos aspectos interesantes. Entendió que era Samuel. Aquí tenemos a Saúl. Humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Curiosamente, en vida, Saúl no hizo ninguna reverencia a Samuel. Y ahora, ante este ser que se presenta delante de él, hace gran reverencia.
En vida, tomó a los sacerdotes de Nob y permitió su ejecución. Y ahora llega Samuel de ultratumba y le hace gran reverencia. Este es el poder que hay dentro del ser humano, de su naturaleza. Atenta contra Dios, pervierte el sentido de Dios, desprecia a Dios, menosprecia su palabra, y cuando está en momentos de gran dificultad, abraza lo que sea, aunque sea Satanás, no le importa, pero quiere salir adelante de la situación en la que se encuentra. Y Saúl se encontraba en una situación muy comprometida porque tenía una guerra al día siguiente contra los filisteos. Esto nos encontramos también que es la situación natural del ser humano. El ser humano quiere la paz. Quiere la paz. De hecho, veréis que en Navidades todo el mundo habla de paz. Pero si el primer problema que tiene el ser humano es su paz con Dios. Si no tienes paz con Dios, no puedes tener. Es imposible que tengas paz con tu prójimo. Es imposible. Pero aquí llegamos a la Navidad y todo es paz. Y como es Navidad, todo es paz. Pero Cristo vino a este mundo para establecer la paz con Dios. No hay forma de que la gente lo pueda entender. Pasa como con la manzana. Ya puedes tú enseñarle a la gente que no fue una manzana lo que se comió Eva. Pues sí, señor, fue una manzana. Ya puedes enseñar a la gente que Pablo no se cayó del caballo. Pues sí, señor, se cayó del caballo. Entonces hay cosas que están metidas, incrustadas en la mente de la gente porque se lo han repetido millones de veces, como los danones, que tú cuando compras un danone, no compras un yogur, compras un danone. Y así tenemos multitud de cosas que están establecidas en las Escrituras, que nos muestran un camino, pero la gente, por la cultura y por la moda social a la que esta cultura nos lleva, está pensando en otra cosa. Después de que se presente de esta manera Satanás, ahora empieza la conversación entre Saúl y Satanás. Es interesante. Como ya hemos dicho, Satanás es el gran imitador, es el gran engañador. El Señor lo define como el padre de mentira. Nada de lo que ocurra y que él haga es cierto. Engaña con sus artes seductoras. No pudo engañar al Señor, su creador, pero lo intentó. Pero siempre te ofrece aquello que te gusta. ¿A ti qué te gusta? Yo que me muevo en el entorno del consumo, los objetivos de los departamentos de marketing es conocer el comportamiento y conocer lo que hay en la mente del ser humano, que es la codicia, y darte todo lo más bonito posible para que cuando salgas de un centro comercial, la tarjeta te la hayas pulverizado. Ese es el objetivo. Todo seductor, todo amable, todo una sonrisa. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué deseas? Qué amables son en el Corte Inglés. ¡Wow! Y la tarjeta, cuando llegue al banco ya verás tú qué amable va a ser el BBV que te pega un palo que te deja tieso. ¡Qué amable! Pues así es Satanás. ¿Qué es lo que tú quieres? Yo te lo doy. Todo lo que tú quieras. Ahora, trabajo, esfuerzo, sacrificio. ¿Quién quiere eso? Eso es lo que me demanda la Escritura, que tengo que ser un soldado, que tengo que luchar por los valores, por los principios, que tengo que mantener mi mente firme, que tengo que ser libre pensador para deducir e identificar el poder del engaño. Pero ¿quién quiere someterse a todo ese tipo de esfuerzo cuando tienes todo al alcance de tu mano, tan sencillo como estirar la mano y cogerlo? Ese es el poder de Satanás. De hecho, la Escritura le presenta como ángel de luz. La Iglesia Católica le presenta rojo completamente, echa por los oídos humo a veces, tiene 2 grandes cuernos, pezuñas en los pies, un largo rabo y un tridente. Es completamente falso. Si habéis visto alguna vez a un ser encantador, Satanás es 10 veces mejor. Alucinante. Es un ser encantador. Habla como a ti te gustaría que hablase tu marido o tu mujer. Habla de una manera que te quedas boquiabierto, como los grandes políticos que arengan al pueblo para que sigan firmes votándoles, aunque luego los desangren. No importa, pero cuando están dando el meeting, qué poder de convocatoria, qué poder de vocabulario, qué poder. Pues así es Satanás. Así es Satanás. Su nivel de engaño llega a tal precisión que nos dice Pablo, atención, el apóstol Pablo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Y cómo lo hace? Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Engaño superlativo. Si a nosotros nos prohíben adorar a Dios, todos nosotros nos negaríamos. ¿Cómo vamos a negarnos a adorar a nuestro Dios? Si a los evangélicos nos dijeran,
Vamos a cubrir estas paredes de imágenes. Y aquí nos tenemos que arrodillar todos. Empezaríamos a vomitar rápidamente, porque eso atenta contra el segundo mandamiento, que curiosamente la Iglesia de Roma lo ha borrado, porque si no, imaginaos el negocio, se les viene abajo. Pero el segundo mandamiento prohíbe tajantemente las imágenes y la adoración a las imágenes. Es más que evidente entonces que hay cosas tan evidentes que nosotros no vamos a transigir con ellas. Pero Satanás tiene otras armas para que aquellos que dicen que van a adorar a Dios crean que están adorando a Dios, pero no le adoran. Y cualquier culto que se hace sin que Dios sea el centro de la adoración es un culto satánico, es un culto profano, es un culto impío. Una adoración falsa es aquella en la que tú crees que estás adorando a Dios, pero ese no es el culto que Dios ha establecido. Por lo tanto, no le estás adorando, sino que estás atentando contra su nombre, contra su majestad y contra su dignidad, todo porque se ha cambiado la configuración del culto de adoración. Por ejemplo, si yo quiero hacer que los niños, cuando lleguen a edad adulta, piensen que la Tierra es plana, ¿qué tengo que hacer? Desde su más tierna infancia, en los colegios, les voy a dar argumentos para que piensen, como todo el mundo sabe, que la Tierra es plana y que el Sol gira alrededor de la Tierra, como todo el mundo puede ver. Tú sales por la mañana y ves cómo sale por Valencia-Castellón y cómo se oculta por Galicia casi. Todo el mundo lo puede ver. Entonces se puede demostrar empíricamente que esto es así. ¿O no? Pero si yo quiero que la gente piense esto, los cojo desde su más tierna infancia, cuando pasan al colegio les sigo dando información al respecto, cuando lleguen a la universidad se lo explico de una manera interesante y todo el mundo creerá cuando tenga 40 años, como yo, que la Tierra es plana. Si Satanás quiere engañar a aquellos que quieren adorar a Dios, ¿cómo lo va a hacer? Lo va a hacer en la iglesia, porque lo que tú aprendes aquí, luego lo transmites a todas las áreas donde tu vida se desarrolla. Tu concepto de Dios, que lo aprendes aquí, igual que nuestro concepto de la vida, de las matemáticas, del lenguaje y de todo lo que podemos utilizar para relacionarnos con los demás, que lo aprendemos en el colegio, en los institutos, en las universidades, luego lo expandimos a todas las áreas en las que nosotros nos movemos. Por lo tanto, la iglesia es un punto fundamental. Dependiendo de cómo tú adores, así eres tú. Dependiendo de cómo adores y a quién adores, así eres tú. Así que el principal foco donde tenemos que atentar para que la adoración se pervierta es dentro de la iglesia. Esto es lo que hace la Iglesia Católica de una manera despiadada y lo que hace la Iglesia Evangélica con los mejores métodos de marketing del mundo. Pero los dos están en unos errores colosales. Desde la antigüedad, gracias a que nuestros antepasados eran sufridos, eran muy sufridos, luchaban mucho, le costaba mucho sacar adelante sus familias, tenían invasiones de los ejércitos bárbaros, les descuarringanaban completamente la familia, les violaban a sus hijas y a sus mujeres, acababan muchos de ellos con los brazos cortados o las piernas dejándoles inútiles, estaban acostumbrados al sufrimiento. Entonces la Iglesia de Roma te proporcionaba que para llegar al cielo, ponte un cinturón de castidad, flagélate, sigue sufriendo, porque este es el camino para ir al cielo. Pero hemos llegado ya a una época en la que nos hacen así, ¡oh, qué daño me han hecho! Si no, cogemos a nuestros jóvenes y tienen una sensación de sufrimiento igual a 0. O sea, se les para una mosca encima y ya van corriendo al médico porque una mosca aterrizó sobre alguna de sus partes corporales. Entonces, huyendo ya de aquellos flagelamientos y sufrimientos que tenía que tener la gente para ir al cielo, hoy las iglesias es, ¿tú qué quieres? ¿Tú cómo te gusta adorar a Dios? Pero Dios no estableció que para llegar al cielo te tengas que flagelar y ponerte cinturones de castidad. Lo mismo que Dios tampoco te enseña que hoy todo lo que tú pidas y como tú quieras adorar a Dios es como hay que adorar a Dios. Eso no existe. ¿Qué es lo que nos encontramos en las iglesias modernas de hoy? Las evangélicas. Bueno, se llaman evangélicas, pero se podrían llamar marcianas porque sería exactamente lo mismo. Pero pongamos el título de cristianos. Esta semana salía un artículo en la prensa.
en una supuesta y numerosa iglesia, tenemos que hacer la experiencia de escuchar un sermón mucho más entretenida, fácil, cercana y aplicable. Nosotros en los departamentos de marketing usamos la experiencia de compra. Por el cliente, comprando y dándole a los botoncitos, se lleva 7 bolsas a su casa. Pues así vas a venir a la iglesia. ¿Tú qué quieres de la iglesia? ¿Tú qué quieres? Nosotros te lo vamos a dar. Incluye música moderna, sonido de última generación, comida, bebida, carritos de merchandising, lo que uno puede esperar en una iglesia. Es decir, yo cuando voy a trabajar en la oficina, todo esto lo tengo. Me han de comer, de beber carritos, me ponen una película, me entretengo. Claro, luego a cobrar la nómina será otra cosa, pero el entretenimiento lo tengo garantizado. Y ellos siguen diciendo, para nosotros lo primordial es ofrecer una buena experiencia. Desde un asiento cómodo, buena calidad acústica, tratar en el sermón cuestiones que te afecten, que te hagan sentir bienvenido. ¿Qué importas? ¿Qué nos importas? ¿Cómo te queremos? Una de las últimas mejoras que hemos implantado es hacer música estilo Hillsong. Desde luego no sé lo que es, luego me lo explicarán los jóvenes. Pero yo estoy mucho más atrasado. Entonces hay que hacer la experiencia religiosa que a ti te llame la atención, que te coja. Y entonces se relata ahí la experiencia de una hija con sus 3 madres. Dice la madre, venimos porque nos sentimos aceptadas. Especialmente ahora que mis hijas son adolescentes, lo pone todo mucho más difícil para ellas. Pero aquí en la iglesia nos sentimos aceptadas. Podemos venir con pantalón corto, chaleco, vaquero, sandalias. Quiero que mis hijas conozcan a Dios, pero no quiero traerlas a rastras. El hecho de que mi hija adolescente pueda chatear con amigas mientras escucha el sermón es uno de los muchos alicientes que ofrece para pasar la mañana del domingo en este recinto. ¡Qué bien! Claro, ¿tú qué quieres? Y nosotros te lo damos. Si Satanás quiere manipular y engañar a la gente y llevarlas al infierno, ¿qué pensáis que hace? Pues exactamente esto. Porque esto no es adoración a Dios. Esto es juntarnos un grupo de amigos y pasar un rato entretenido. Pero para eso tenemos del lunes al sábado. Para hacer todo eso. Podemos disfrutar con nuestros amigos, chatear con nuestros amigos, whatsappear, 1000 cosas, irnos de comida, de cena. Pero cuando nos disponemos a adorar a Dios, nos disponemos a adorar a Dios según lo que Dios establece. Cuando cada uno de vosotros va a su trabajo, la empresa tiene una normativa y tú no puedes hacer lo que a ti se te ocurre. Ni puedes meter los códigos en el ordenador que a ti te resultan más creativos. O cambias toda la estructura de la compañía porque a ti te gusta más. No, la compañía tiene unas normas. Te sometes a las normas o tienes una puerta muy grande diciéndote así. Pero esto es lo que Dios también establece en el culto público. Porque de lo que nosotros aprendamos aquí es de lo que vamos a sacar al exterior. Y yo no puedo adorar a Dios correctamente si no lo hago de acuerdo a su palabra. Otro ejemplo. Dentro de poco voy a cumplir años. Odio, lo saben casi todos los hermanos en la iglesia, aborrezco las tortillas de cebolla con patatas. Ahora, llega mi cumpleaños y vienen aquí varias hermanas diciéndote, pastor, te traemos, como es tu cumpleaños, 3 tortillas de cebolla con patatas. ¿Vosotros qué pensáis que puedo yo hacer? El asunto es, cuando nosotros adoramos a Dios, ¿le adoramos como Él quiere ser adorado o como a mí me gusta? Porque la tortilla con patatas, que yo no me la voy a comer, te la vas a comer tú, ¿verdad? Entonces, ¿por qué me dices feliz cumpleaños, tortilla de cebolla con patatas, si yo no me la voy a comer? Lo único que puedo hacer es cogerla y estrellártela porque sabes que la aborrezco. Entonces, cuando nos disponemos a adorar a Dios, ¿por qué la gente se dispone a adorar a Dios? Como a ellos les gusta, pero no como Dios establece. Este es el punto en el que nosotros tenemos que trabajar. De manera que si Satanás quiere corromper la adoración, este es su método. Si Satanás quiere corromper que tú vayas a Dios, le supliques a Dios, ores a Dios, demandes de Él su ayuda, confíes en sus promesas, descanses en su palabra, si quiere quitarte todo esto, ¿qué va a hacer? Pues hará lo que hace con Saúl. Le envía un poder engañoso. Y Saúl se lo come entero. Satanás maquilla todo tipo de transgresión contra Dios. Así, cuando se atenta contra un mandamiento o contra un principio, no es algo que las personas les afecte, porque está completamente maquillado. Si tú no tienes una mente íntegra
que conoce cuál es la voluntad de Dios, te vas por donde no debes. Porque tú necesitas tener una guía. Si tu guía no es la palabra de Dios, tu guía es el envoltorio del mundo que te lleva donde nunca habrás podido imaginar. Para terminar, porque nos queda todavía mucho, los que estáis aquí y la historia todavía de la secuencia con la divina y con Samuel, le queda todavía otro sermón, lo podéis escuchar a través de la web, que la semana que viene ya estará puesto. Pero para terminar en esta sección que hemos utilizado, tenemos que decir algunas cosas. El Señor dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Muchos cogen este texto y dicen, ¡guau! Lo que puede hacer Satanás, destruir el cuerpo y el alma en el infierno. No está diciendo esto de Satanás, lo está diciendo de Dios. Es decir, aunque muchos digan, Dios es amor, Dios perdona todo, Dios... No. Dios es amor, pero también Dios es justicia. Y por lo tanto no pasa por inocente al culpable. Dios hace pagar las transgresiones de los seres humanos. A lo largo de su vida se pagan muchas cosas. Estas palabras que son dichas por Cristo nos exponen ante la justicia de Dios, Dios ejerciendo su ira. Este es Dios ejecutando sus juicios. Si tú violas su ley, si atentas contra sus mandamientos, ¿cómo crees que actuará el que es juez de toda la tierra y que ha establecido su ley y que juzgará a todos los hombres a través de su ley en la segunda venida de Cristo? Porque hay un día donde Cristo volverá y todos los seres humanos serán juzgados. Esto es lo que nos muestra continuamente la Escritura. Hay gente que puede que no lo crea, pero esto es lo que dice Dios en su palabra. Y lo que ha dicho Dios hasta aquí, desde que empezó a escribir su palabra, todo se ha cumplido y todo se ha ejecutado. Aquellos que no obedecen a Dios, aquellos que menosprecian su palabra, aquellos que no aceptan el sacrificio de Cristo por la fe, aquellos que no se arrepienten de sus transgresiones, aquellos que quieren seguir viviendo tranquilamente en este mundo, porque es el mejor de los mundos. ¿Y cómo van a ir ellos al reino de los cielos con lo bien que se está en la tierra? Aquellos que piensan que siempre estarán en la tierra, les tenemos que recordar que hay un día determinado para todos los seres humanos en que nos vamos a ir de aquí. Muchos de los que viven ahora mismo, a la hora de comer no llegarán. No llegarán. Y cuando tú te presentes delante de Dios, ¿qué es lo que le vas a decir? Bueno, es que me engañaron. Bueno, es que tienes mi palabra, que son las Sagradas Escrituras, que las podías haber leído. Es que tienes iglesias fieles todavía donde se predica el Evangelio de Dios. Es que todavía puedes usar los recursos que Dios pone a nuestra disposición para seguir avanzando. Cuando el Señor nos narra la parábola del rico y Lázaro, nos dice que el rico, estando ya en el infierno, clamaba a Dios diciéndole, deja que alguien resucite de los muertos, deja que Lázaro resucite y que vaya a hablarle a mis familiares para que no vean este lugar de tormento tan horroroso en el que estoy, que vaya alguien de entre los muertos y les hable. Y el Señor les dice, si tienen la palabra de Dios y tienen a los profetas y no la creen, ¿por qué crees que si alguien resucita de los muertos lo creerán? Si tenemos todo lo que necesitamos, tenemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, tomamos la palabra de Dios como lo que es, no como lo que nos cuentan, que eso es otra historia, sino como lo que es. Estudiamos con rigor la palabra de Dios, que no es la que nos cuenta la Iglesia Católica, la estudiamos con rigor, nos sometemos a lo que la palabra de Dios nos demanda, la estudiamos con ciencia y con inteligencia, que es lo que requiere. Porque si no hacemos esto no sabremos cuál es el camino, no sabemos cuál es el criterio por el que tenemos que evaluar las cosas que nos rodean. Y no sabemos para qué vino Cristo. ¿Para qué vino Cristo? Si yo soy bueno, si piensas que eres bueno, espérate al segundo sermón y lo verás. Pero si piensas que eres bueno, te engañas por completo. Porque todo en nuestro ser está corrompido. Hacemos cosas buenas de vez en cuando. Pero cuando yo me pongo delante de la ley, me juzgan por las buenas y por las malas, no por las buenas solo, por las buenas y por las malas. ¿Para qué vino Cristo? Sino para morir por aquellos que merecían la condenación. ¿Para qué vino Cristo? Sino para entregarse en favor de aquellos que Dios, su Padre, le dio para salvarlos.
y poniéndose él en el lugar del pecador, muriendo en el lugar del pecador, delante de la ley, es por lo que puede imputar su justicia, la que él tiene por ser la segunda persona de la Trinidad, a todos aquellos por los que murió. Y entonces los lleva al reino de los cielos. Entonces son hijos de Dios. Porque mientras que eso no ocurre, a pesar de lo que dice la Iglesia Católica, que todos somos hijos de Dios, eso es falso por completo. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios solamente son aquellos que por medio de la fe se someten a Cristo, se someten a su palabra, obedecen su palabra y viven de acuerdo a lo que Dios demanda en su palabra. Vamos a terminar en oración.